Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos contacto con el doctor José Antonio Crespo. Precisamente él tiene un comentario sobre la consulta que se está procurando para solicitar la opinión de la sociedad respecto a enjuiciar eventualmente a los expresidentes de la República, de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto. ¿Cómo estás, José Antonio? Muchas gracias por como siempre, por tu colaboración en este espacio, tu espacio. Claro, Pepe, ¿qué tal? Pues mira, yo sigo pensando que lo trascendente de este asunto, su potencial histórico, como se ha dicho, pues, radica básicamente en que se aplique la ley, en que se haga la investigación efectivamente, y si hay motivo de sanción, pues que se aplique ya sin distinción alguna. Si se encuentra que se cometieron abusos, que se cometieron delitos de algún tipo y que no han prescrito, bueno, pues el Estado tiene todos los elementos para que se aplique la ley, de acuerdo a lo que la propia ley diga, de cuántos años o cuál es la sanción. Eso yo creo que ya está. Basta con que se presente la denuncia, si hay los elementos, se supone que sí los hay, para que la Fiscalía haga su trabajo. La Fiscalía tiene que enfocarse en lo que es su trabajo. Le preguntabas tú a Ricardo Monreal que por qué no el gobierno se enfocaba más en la cuestión económica y sanitaria, y te decía que hay para todo. Bueno, la Fiscalía sí tiene que meterse de lleno a esta cuestión de investigar la corrupción, de que se termine la impunidad, mientras el gobierno tendría que estar efectivamente viendo la mejor manera de manejar la pandemia y de recuperar la economía, y que la Fiscalía se dedique a lo suyo. Eso sí se podría perfectamente, pero insisto en que este asunto de la consulta tiene más un matiz político e incluso electoral para las elecciones del año que viene, que realmente una aplicación de la ley, que realmente una intención de que se termine la impunidad. Eso es lo histórico, no la consulta. Los morenistas, también lo decía Pablo Gómez, esto es histórico, sí, si de veras se aplica la ley, si de veras se siente el precedente de llamar a cuentas, de llamar desde luego a declarar, pero también investigar a fondo lo que hicieron o no hicieron los presidentes, y que si incurrieron en algún tipo de delito sancionable todavía, pues se aplique la ley. Eso, Pepe, es lo que cambiaría la historia. La consulta tiene motivos mediáticos, tiene motivos propagandísticos, tanto para el gobierno, mientras dure todo este asunto, que se puede llevar pues todo el año que viene, o la mitad del año que viene, hasta la elección y un poco después. Pero eso, si se queda nada más en la consulta, el ruido, aunque la gente se llegara a pronunciar en 90% que sí hay que juzgar a los presidentes, si no se aplica la ley, si no se llama a cuentas de verdad a los presidentes presuntamente involucrados en algún delito o en algún ilícito, no servirá de gran cosa. Otra vez, será ruido, solamente será circo. Pero fíjate, Pepe, una cosa interesante. Prácticamente todos los juristas, los constitucionalistas, exmagistrados, dicen que esa pregunta, así planteada como lo ha hecho el presidente López Obrador, no va a pasar en la Suprema Corte, porque afecta derechos humanos. Eso ya lo saben en Morena, y por eso es que Pablo Gómez y este grupo de legisladores están viendo la forma de hacer para efectos prácticos la misma pregunta, pero planteada de tal forma que jurídicamente sea aceptable. Eso es lo que nos estuvo explicando hace unos momentos ahí contigo, Pepe. Exactamente. Hacer una pregunta donde le van a preguntar a la gente si quieren que se olvide. Sí, y van a decir que no, ya podemos saberlo. Ya hay algunas encuestas que se han hecho que efectivamente no tienen carácter vinculante en las encuestas. La consulta sí lo tendría, pero realmente preguntarle a la gente si quieren que se mantenga la impunidad, bueno, pues podemos adelantar que no, ¿verdad? Que el 90% va a decir, no queremos que siga la impunidad presidencial. Y eso se podría detectar también en una encuesta. Pero, como quieren toda la rentabilidad política de una consulta, y saben que probablemente la pregunta, como la ha planteado el presidente, sería echada para abajo por la Suprema Corte, están viendo cómo técnicamente, desde el punto de vista jurídico,
sí se puede hacer una consulta, que la Corte no pueda decir que no. Por ejemplo, el decir eso como lo está planteando Pablo Gómez, es decir, le preguntamos a la gente, oigan, ¿ustedes creen que haya una ley de impunidad a los presidentes? Ahí no afectas derechos humanos, ahí no afectas el debido proceso que eventualmente se podría generar hacia los presidentes en pues el proceso. Es muy inteligente entonces el planteamiento que está, sin duda, ¿verdad?, que está planteando Pablo Gómez. Exactamente, le están buscando la forma de hacer la misma consulta para efectos prácticos, repito, con fines políticos, pero que la Corte no tenga elementos para echarla para atrás. Eso es lo que están haciendo, probablemente lo van a hacer, ya tienen la idea, ya tienen el planteamiento básico, y entonces quizás sí tengamos esa consulta con una pregunta como esa o algo semejante, y entonces la gente ya podrá decir, no queremos que siga la impunidad, no queremos que haya una ley de impunidad. Ahí no creo que estés afectando ningún derecho humano ni afectar el debido proceso. Y sin embargo les va a dar la misma rentabilidad política que se está buscando. Ahora, nada más un apunte más, Pepe, esa consulta no se llevaría a cabo el mero día de la elección, como originalmente estaba planteado, pero la ley se cambió, y entonces se cambió para unas semanas después de la elección. No estoy tan seguro que la gente saldría a votar, aunque en principio sí estarían en contra de que haya impunidad presidencial, pero como eso de todas maneras no tiene nada que ver con el proceso propiamente judicial de la Fiscalía, no estoy seguro que un 40% de la gente saliera a la consulta. La gente sale en las elecciones federales por la importancia que tiene, y claro, y varias estatales, casi todo el país va a estar en elección, pero no en agosto. Ahí a lo mejor lo que tendría sería un gasto, desde luego, del INE para organizar la elección, y que no hubiera suficiente gente para votar y para darle validez a esa consulta, que se exige un 40% de participación mínimo. Esa es mi duda nada más, una duda también técnica, pero aunque eso ocurriera, la rentabilidad política de esa consulta, que sí se aprobara por la Corte, sí la obtendría el gobierno, Pepe. Me queda clarísimo. Te agradezco muchísimo, como siempre, José Antonio Crespo, tu análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula también. Con mucho gusto, Pepe. Buenas tardes. Que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.